Pregunta 31. ¿Cuál de los siguientes efectos secundarios no es habitual de los beta bloqueantes? ¿Qué cosa de lo que está ahí no da los beta bloqueantes? Broncoconstricción pueden dar los beta bloqueantes. ¿Beta bloqueantes? Sí, ¿no? Broncoconstricción. Tú le das a un paciente que ya es asmático un beta bloqueante y la broncoconstricción. Recuerden que la broncodilatación se consigue con beta estimulantes, beta 2, tipo salbutamol, fenoterol, ¿no? Muy bien, entonces broncoconstricción sí puede ser efecto adverso. B. Intensificar la hipoglicemia causada por la insulina y otros hipoglicemiantes orales. ¿Qué dicen? Puede ser eso, ¿no? ¿O no? Recordaban en el cuadrito que actuaba sobre la secreción de insulina los efectos beta 2, ¿verdad? C. Fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan cuál es el fenómeno de Raynaud? Son los dedos, ¿no? Que se ponen pálidos, azules, luego rojos, ¿no? D. Hipertrigliceridemia. Efecto secundario de los beta bloqueantes. E. Hiperuricemia. ¿Cuál de ellos dice no es habitual de los beta bloqueantes? La hiperuricemia. La hipertrigliceridemia sí, porque si ustedes revisan, ¿no? Claro, puede haber lipólisis, ¿no? Porque se liberan otro tipo de se liberan los alfa. Los alfa, y cuando están liberados los alfa puede haber lipólisis. Fenómeno de Raynaud es por estimulación alfa también puede dar. Pregunta 32. Paciente de 38 años que cuando se encuentra paseando por el campo e inmediatamente después de la picadura de una abeja presenta urticaria, ¿ya? Eritema, disnea y shock. El paciente en shock. ¿Cuál es el tratamiento más resolutivo para este paciente? ¿Qué ha pasado con este paciente? Era alérgico seguramente, ¿no? A la picadura de abejas y ha hecho un shock anafiláctico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar? Dice administración de un corticoide inhalado. No, pues está en shock, ¿no? No le sale inhalado. B, la administración endovenosa de teofilina. No está en asma. C, la administración de un antihistamínico. No. B, la administración de oxígeno con gafas nasales. Tampoco. E, la administración de adrenalina subcutánea. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? En un shock anafiláctico, adrenalina subcutánea. Pregunta 33. ¿Cuál de los siguientes fármacos no aumenta los niveles plasmáticos de potasio? Una pregunta con trampa. ¿El captopril aumenta los niveles plasmáticos de potasio? Sí aumentan levemente, ¿no? Sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal. Por eso que los IECAS, captopril, enalapril, etcétera, no se deben usar en pacientes que tienen potasio alto, porque tiene riesgo de aumentarlo más todavía. El ibuprofeno y los AINES sí pueden aumentar, ¿no? Los niveles de potasio. Nos vamos a la alternativa E. ¿La espironolactona aumenta los niveles de potasio? La alternativa E. Sí, ¿no? Sí aumenta. Entonces nos quedamos con que pueden ser amiloride y nifedipino. La amiloride aumenta los niveles de potasio. El nifedipino no, el nifedipino no aumenta, el amiloride sí aumenta. El amiloride es del mismo grupo del captopril, es un IECA. Entonces aumenta el potasio. El nifedipino no, pues no tiene por qué aumentar el potasio. Pregunta 34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diurético furosemida es incorrecta? Incorrecta. A. Aumenta la secreción renal de magnesio y calcio. La furosemida, sí, ¿no? Sí, aumenta la secreción renal de magnesio y calcio. Hace perder magnesio y hace perder calcio.
Por eso que la furosemida se puede usar en pacientes con hipercalcemia. Pacientes que tienen mieloma múltiple y vienen con hipercalcemia, se les pone, se les hidrata bien y se les pone gran cantidad de furosemida para eliminar el calcio. Y la pérdida de magnesio que se produce por la furosemida suele cursar posteriormente con una hipocalemia sostenida. O sea, los pacientes que tienen hipocalemia, hipopotasemia, y que tú le corriges y le corriges y le corriges y nunca sube su potasio bajo, muy probablemente tengan deficiencia de magnesio también, ¿no? El magnesio y el potasio van de la mano. Entonces la furosemida puede causar todo eso. Aumenta la secreción renal de magnesio y de calcio. B. Inhibe al cotransportador sodio-cloro-potasio en el túbulo proximal. ¿Qué dicen? Ya, inhibe al cotransportador sodio en el túbulo proximal. En el túbulo proximal lo hace en el enlace Henle, ¿no? C. Sigue actuando aun cuando el aclaramiento de creatinina cae por debajo de 30 mililitros por minuto. ¿Sigue actuando la furosemida? Sí, ¿no? Sigue actuando. D. Produce hiperpotasemia. La furosemida hipoproduce, ¿no? E. Para ejercer su acción debe ser excretada por el túbulo proximal. Bueno, para que ejerza su función, la furosemida tiene que estar dentro del líquido tubular, ¿no? Ahí ejerce su función, no lo ejerce desde la sangre. Según esto, ¿cuál es la incorrecta? Produce hiperpotasemia. Pero la B también podría ser incorrecta, ¿no? Porque inhibe el cotransportador en el túbulo proximal, en el asa de Henle. Pero el asa de Henle es parte del túbulo proximal, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces es correcta. Hay contorneado proximal, asa de Henle y contorneado distal, ¿no? El distal empieza desde el contorneado distal. 2-cloro, ¿no? También 2-cloro. Ya también acá sodio, 2-cloro-potasio, eso es cierto. Ya. 35. ¿Cuál es el lugar de acción de la furosemida, Isabel? Ahora sí, ¿cuál es el lugar de acción de la furosemida? Porción. Ya, en el asa de Henle, pero ¿en qué parte del asa de Henle? Porción ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? Porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y ahí, como bien dice el doctor, inhibe el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio. 36. Una de las siguientes indicaciones terapéuticas no es propia de las dihidropiridinas, subgrupo de fármacos bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? A. Tratamiento de la angina secundaria vasoespasmo coronario. B. Tratamiento de la hipertensión arterial. C. Tratamiento de las vasculopatías periféricas como Raynaud. D. Tratamiento del espasmo reflejo de los procesos hemorrágicos cerebrales. O E. Tratamiento de las arritmias cardíacas. Miren, los calcio antagonistas o calcio bloqueantes pueden ser dos grupos. Uno es las dihidropiridinas y las otras son las no dihidropiridinas. ¿Ya? Las dihidropiridinas son los que ustedes conocen como nifedipino, amlodipino, nimodipino, esos tres principales, ¿no? Las dihidropiridinas. ¿Y qué es lo que hacen estos tres? Actúan sobre los vasos sanguíneos, sobre las arteriolas, las dilatan, hacen vasodilatación en diferentes lugares del cuerpo. ¿Ya? Por otro lado, las no dihidropiridinas, ¿no? Son, por ejemplo, el diltiazem, ¿no? El diltiazem es un ejemplo de no dihidropiridina. ¿Y cómo actúan las no dihidropiridinas? Las no dihidropiridinas actúan, se usan en arritmias, actúan bloqueando la transmisión por el nódulo auriculoventricular, ¿no? Disminuyen la conducción, la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular.
Entonces lo que nos preguntan aquí no es propia de las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas actúan sobre vasos sanguíneos. Dice, tratamiento de la angina secundaria vasoespasmo coronario, si se puede dar acá, ¿no? Vaso sanguíneo coronario lo pueden dilatar. B, tratamiento de la hipertensión arterial. También, ¿no? En hipertensión arterial se puede usar amlodipino, nifedipino, ¿no? C, tratamiento de las vasculopatías periféricas como la enfermedad de Raynaud. En Raynaud, en que hay vasoconstricción, sí se usa, ¿no? Calcio antagonistas. D, tratamiento del espasmo reflejo en los procesos hemorrágicos cerebrales. ¿Qué se usa ahí? El nimodipino, ¿no? Se usa nimodipino. E, tratamiento de las arritmias cardíacas. No, ¿verdad? Aquí se usan las no dihidropiridinas. Muy bien. Vamos a ver un poco de la farmacología del sistema digestivo. Este es un gráfico que nos resume los fármacos usados en el tratamiento de la enfermedad gastrointestinal. Aquí tenemos, por ejemplo, promotores de la motilidad, fármacos que promueven que los intestinos se muevan más rápido o que se muevan mejor, no necesariamente más rápido. Y uno que usamos bastante frecuente es la metoclopramida. ¿Ya? Luego están los fármacos para el síndrome de intestino irritable. Podemos usar los anticolinérgicos, como el caso de la iosina, y los antagonistas de la recaptación de serotonina, como los antidepresivos modernos, ¿no? Tipo fluoxetina, etcétera, que se usan como inhibidores de la recaptación de serotonina. También están los fármacos para las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? En enfermedades inflamatorias intestinales tipo colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn se usan los fármacos 5-ASA, ¿no? O los sulfasidiacídicos, las sulfas. Corticosteroides también podemos usar para disminuir la inmunidad. Fármacos inmunosupresores como el antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Y hay otros agentes, por ejemplo, lipasas pancreáticas para los pacientes que tienen pancreatitis crónica o que tienen disfunción de la secreción exócrina del páncreas, laxantes en algunos pacientes y medicamentos antidiarreicos, por ejemplo, ¿no? Luego también tenemos un grande grupo que son los fármacos usados en la enfermedad acidopéptica, en las úlceras acidopépticas. Tenemos desde los antiácidos, que son vía oral, que ya conocen ustedes, vamos a verlos también un poco, los alfa-2 bloqueantes, los H2 como la ranitidina, bloqueantes de receptores de histamina 2, la ranitidina, famotidina. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etcétera. Tenemos también agentes que promueven la protección de la mucosa, que se pegan a la mucosa del estómago y lo protegen físicamente, o sea, pegándose ahí, ¿no? Por ejemplo, el sucralfato. Tenemos el misoprostol que ayuda a generar prostaglandinas en la zona y que también se puede usar para promover la contracción del útero, y los componentes de bismuto, y algunos antibióticos en el caso de la presencia del Helicobacter pylori. Por otro lado tenemos los antieméticos. Los antieméticos también son un grupo grande. Podemos usarlos, por ejemplo, desde bloqueantes de la 5-hidroxitriptamina, serotonina, que son el ondansetron, por ejemplo, que se usa bastante en cáncer, en emesis asociada a cáncer, ¿no? Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, otro que es bien común es los H1 bloqueantes, ¿no? Difenhidramida o dimenhidrinato. Algunos antimuscarínicos como la escopolamina o la iosina, ¿no? Corticosteroides como la dexametasona, algunos cannabinoides, ¿no? Y aprepitan, es un antagonista del receptor neuroquinina, se usa bastante en cáncer, el aprepitan, ¿no? Pacientes que usan que tienen quimioterapia, junto con su quimioterapia por lo general les ponen también aprepitan. Muy bien, entonces la secreción gástrica dice que para poder causar enfermedad gastroduodenal, enfermedad ulcerosa gastroduodenal,
el ácido gástrico y la pepsina son necesarias pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque todo el mundo tiene ácido gástrico y pepsina, todos, ¿no? Hasta los que no tenemos ningún tipo de enfermedad ulceropéptica. Pero sí es necesario que estén presentes, pero no son suficientes. Algo más falta ahí. Bueno, también hay factores que regulan la secreción, ¿no? Por ejemplo, se ha identificado 3 tipos de factores que van a regular la secreción del ácido en el estómago. Hay un factor neuronal, que está mediado por la secreción de acetilcolina, y que funciona sobre los receptores de muscarina M3 del estómago. Vamos a verlo eso con detalle en un ratito. Secreción paracrina también, o paracrina, mediante la secreción de histamina, que va a actuar sobre los receptores H2. Esos son los receptores que se bloquean con la ranitidina. Y también hay otro factor endocrino, que está mediado por la secreción de gastrina. Y esto actúa sobre los receptores de colecistoquinina 2. El receptor de colecistoquinina. Entonces hay 3 factores que regulan la secreción del ácido, ¿no? Uno es neuronal, otro parácrino y otro endocrino. ¿Cuáles son las sustancias efectoras? La acetilcolina, la histamina y la gastrina. Por lo tanto, hay 3 posibles vías de tratamiento, ¿no? Para evitar la secreción. ¿Cómo se evita el factor neuronal? Mediante una vagotomía, ¿no? Se corta el nervio vago. Vagotomía, y se evita la secreción de acetilcolina. ¿Cómo se frena la acción parácrina mediada por histamina? Con inhibidores de receptores de histamina, como la ranitidina. ¿Y cómo se frena la parte mediada por la gastrina? Inhibiendo la gastrina, ¿no? O en algunos casos hay pacientes que tienen gastrinomas, que son tumores que producen gastrina y tienen úlceras. En ellos se tiene que extraer este tumor productor de gastrina. Sin embargo, vamos a ver al final que todos estos 3 confluyen en una vía común, en un solo lugar, que es la secreción o es la bomba de protones del estómago. Y ahí es donde va a actuar el omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Entonces hay varias fases, ¿no? Para la secreción gástrica. Hay una fase cefálica. Ustedes ven el alimento, huelen o se lo imaginan, como va a suceder dentro de un momento. Y van a empezar a mandar por medio del nervio vago la estimulación de la acetilcolina y puede haber secreción, ¿no? Fase cefálica. Luego hay una fase gástrica que se da por los reflejos nerviosos secretores locales. Cuando ya empiezan a comer ya se activa la fase gástrica, ¿no? Aquí hay estimulación principalmente por la gastrina y la histamina, ¿no? Y después hay una fase intestinal, que la fase intestinal va a ayudar a secretar más gastrina todavía hacia el estómago. Porque el intestino, la primera porción, sobre todo el duodeno, siente que ya está llegando la comida y dice, bueno, en el estómago seguramente hay más comida, y se activa más la secreción de gastrina para mejorar más aún la acidificación del estómago, ¿no? Y la producción de enzimas digestivas. Esta es una célula parietal del estómago. Como ustedes recordarán, la célula parietal produce ácido, ¿no? Y también produce, ¿qué cosa? Factor intrínseco, ¿no? La célula parietal. Y aquí tenemos los 3 tipos de estimulación del que hablábamos. Estimulación por el nervio vago a través de la acetilcolina, estimulación de las células G del intestino y del estómago a través de la gastrina, y estimulación del mastocito por la liberación de histamina hacia el receptor de histamina. Como ven ustedes, estas 2 vías de gastrina y acetilcolina van a ocasionar el aumento del calcio dentro de la célula. Y por otro lado, la histamina va a aumentar el AMP cíclico. Esas son las vías que tienen. Tienen 2 vías diferentes, pero las 2 confluyen. Las 2 confluyen y se juntan, en general las 3, representados por sus 2 vías, se juntan y confluyen en la bomba de protones, que es la que secreta finalmente el ácido. Entonces nosotros podemos bloquear aquí, aquí, aquí y aquí más efectivamente todavía. Muy bien, esto es un esquema de lo que ocurre. Aquí está el lumen del antro, ¿no? Del antro gástrico, el lumen. Aquí hay un vaso sanguíneo, ¿no? Vaso sanguíneo. Aquí hay una célula que probablemente sea un mastocito. Y aquí están las células parietales, ¿no? Y aquí están las células
que producen gastrina, o las células G, productoras de gastrina, y la célula D, productora de somatostatina. Muy bien, ¿qué ocurre? Por la sangre, ¿no?, va a llegar la gastrina, aquí está en forma de cuadraditos la gastrina, que es producida ¿dónde? En las células G del intestino y del propio estómago, ¿no?, como en la fase gástrica ya, fase gástrica de la secreción de ácido gástrico. Esta gastrina llega, ¿no?, hacia las células, hacia los monocitos macrófagos, y van a producir histamina. Miren, pero sin embargo la gastrina va a actuar de manera directa también sobre su receptor de gastrina. Aquí está el receptor de histamina, como habíamos visto hace un rato. Y por otro lado el nervio vago va a mandar las señales desde la fase cefálica de la secreción gástrica, y el nervio vago va a hacer dos cosas: va a actuar directamente sobre su receptor muscarínico en la célula parietal, o va a actuar indirectamente estimulando a los mastocitos para que liberen más histamina, ¿no? Y estos tres en conjunto van a hacer que aquí dentro la bomba de protones secrete más ácido hacia el interior del estómago, ¿no? Hemos descrito todo, pero nos hemos olvidado de esta célula. Esta célula es la célula D. A diferencia de la célula G produce gastrina, la célula D produce somatostatina. ¿Y cuál es la idea de la somatostatina? Es bloquear la salida de la gastrina, ¿no? Bloquea la excreción o la secreción de la gastrina por la célula G. Y cuando se produce esta secreción de somatostatina, también es por el nervio vago. O sea, el nervio vago, a la vez que estimula la secreción del estómago, a la vez que estimula la secreción de gastrina, también estimula la aparición de la somatostatina, que va a bloquear a la superestimulación de gastrina que se podría producir, ¿no? Entonces, más o menos en resumen, todo lo que sucede. Bien, tenemos a los inhibidores de la bomba de protones. Ahí tienen ustedes omeprazol, lansoprazol, esomeprazol y pantoprazol, ¿no? Ahora, todos ellos, ¿dónde van a actuar? Aquí al final, en la inhibición de la bomba de protones, ¿ya? Sin embargo, para que estos actúen, estos no actúan directamente. Vamos a ver el gráfico anterior. El omeprazol, lansoprazol no actúan estando en el estómago. O sea, no significa que, vamos a ver acá, no significa que yo tomo el medicamento y dentro del estómago va a actuar. No, sino que estos medicamentos no actúan directamente acá, sino que tienen que pasar primero a la sangre, y desde la sangre tienen que llegar dentro de la célula parietal y recién unirse a la bomba de protones, pero llegando desde dentro de la sangre, ¿ya? Por eso es que todo este grupo de medicamentos, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol y pantoprazol, no deberían ser tomados junto con los alimentos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero justamente es evitar el pico de secreción gástrica que se produce durante la llegada de los alimentos. Entonces, para evitar ese pico de secreción máximo con los alimentos, yo tendría que tomar mi omeprazol una media hora antes de comer, ¿verdad? Cosa que el omeprazol llega a la sangre, ya está en la sangre, ya está dentro de las células parietales, y en el momento en que yo empiezo a alimentarme, inhibe pues a la bomba de protones. Y esta inhibición es irreversible. O sea que una vez que se activa e inhibe a la bomba de protones, esa bomba de protones ya no funciona más, y tienen que crearse nuevas bombas de protones para poder secretar ácido. La unión es irreversible, el bloqueo es irreversible, ¿ya? Muy bien, otra sustancia que se usa es el sucralfato, ¿ya? El sucralfato lo que hace es forma una película encima de la úlcera o de la zona del estómago que está dañada. Si tiene una gastritis erosiva, el sucralfato forma una película encima y protege, ¿no? Protege a la úlcera o al tejido dañado debajo. Entonces, el nuevo ácido que vaya llegando va a caer por encima de esta película de sucralfato y ya no va a seguir dañando a la mucosa que previamente había sido lesionada.